Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Lávate las manos antes de empezar, con jabón y agua limpias quedarán. Busca tus cuadernos para así anotar lo que en este día se te enseñará. No te olvides de tus útiles jamás. Busca lo que usas para estudiar. Un lugar perfecto tienes que encontrar para que estés cómodo y comenzar. Hola, qué bueno que estamos de nuevo juntos. Soy la maestra María Jesús Vargas. Antes de que iniciemos un día lleno de aprendizaje y de actividades divertidas, me gustaría saber algunas cosas relacionadas a lo que trabajaremos en el día de hoy.
¿Alguna vez te ha tocado leer o dar una noticia? ¿Alguna vez te ha tocado escribir una noticia? ¿Sabes quiénes escriben las noticias? Pues hoy vamos a repasar todo lo que hemos aprendido sobre la noticia. Quiero que te mantengas bien atento, así que iniciemos. Pero antes, recuerda buscar tu cuadernillo de trabajo número 3, semana 4, día 4, porque durante todo este día trabajaremos con temas que te ayudarán para realizar tus tareas de manera fácil y rápida. Ya lo verás. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy estaremos aprendiendo sobre el texto periodístico La Noticia, sus partes, su función y cómo escribir una noticia. También aprenderemos a leer las tablas de conteo y tablas de frecuencia. Además, conoceremos sobre los derechos y deberes de los niños y las niñas. Ahora vamos a recordar lo que ya hemos aprendido antes. Aprendimos sobre nuestros aborígenes y cómo era su vida, los taínos. También aprendimos sobre la anécdota y el cálculo de volúmenes de prismas regulares usando una caja. Y disfrutamos construyendo prismas regulares con algunos materiales. Verdaderamente, maestra, hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo más. Bien, como les dije al inicio, hoy trataremos de ser periodistas y aprenderemos a escribir noticias. Una noticia es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar a conocer y se refiere a un hecho novedoso ocurrido dentro de una comunidad y que merece su divulgación. La persona que la realiza se llama periodista. Esta persona primero busca información e investiga sobre un tema o un personaje para luego redactar la noticia. Puede incluir entrevistas, fotografías e imágenes. Entonces, maestra, la noticia es un texto que también se parece a la entrevista y al reportaje, como que son una familia. Es decir, están relacionados. Yo puedo hacer un reportaje y ese reportaje es una entrevista y puede ser también una noticia. Por ejemplo, yo soy el reportero que hace las preguntas y el entrevistado responde mis preguntas en la entrevista y durante el reportaje. También, al final, puedo colocar esta información de los hechos y usarla para escribir una noticia. Maestra, es que antes ya habíamos visto estos temas. ¿Están relacionados? Correcto. De verdad que ustedes son súper inteligentes. Han comprendido muy bien la relación entre estos. Todos ellos son textos periodísticos y por ende informativos. Los periodistas son responsables de construir estos textos para informar claramente a la población de lo sucedido. Ahora, es importante que tomemos nota de algunos detalles que debemos saber antes de escribir una noticia. Maestra, estamos listos para tomar esos apuntes en nuestros cuadernos. Bueno, pues muy bien. Primero, la noticia es un tipo de texto que no se ajusta a un formato estricto. Por ejemplo, como la receta, que ya tiene una estructura muy fija y precisa. Interesante, maestra. O sea que mi noticia puede tener un sello personal. Al menos así dice mi mamá cuando hacemos algo que tiene nuestro propio estilo. Correcto. La noticia puede tener tu sello personal en la forma de escribirla. En una noticia, a pesar de tu sello personal, es fundamental la veracidad de los hechos. Estos deben ser reales, así como también la objetividad. No puedes dar opiniones ni realizar juicios de valores, es decir, no puedes dar ideas de cómo tú entiendes que sucedieron los hechos. Entendido. O sea que no podemos dar nuestra opinión mientras contamos la noticia. Correcto. No pueden decir si les gustó o qué no les gustó, qué les pareció, ninguna opinión. Debemos apegarnos a la realidad. Debemos contar lo sucedido tal cual sucedió. Ahora continuamos con la tercera idea.
Es importante, y presten mucha atención, es importante ser claro y breve, contando los hechos de forma coherente y sin reiteraciones. Maestra, sin reiteraciones, ¿cómo así? Es decir, sin repetir lo mismo que ya escribimos. Debemos escribir para que las personas que lean esta noticia la puedan entender fácilmente. Escribir poca información, oraciones directas y cortas, y no repetir lo que ya dijimos. Entiendo. La noticia debe escribirse sin repetición, corta y breve. Exacto. Ahora veamos estas noticias y tratemos de identificar algunas ideas de lo que les he contado. Estas noticias tienen errores, fíjense bien. Veamos. ¿Qué errores encuentras aquí? Maestra, es que eso no se entiende. Primero dice que son 565 accidentes y luego dice que son 1.125 vehículos, pero dice que fue en el 2000. Entonces, todos esos números son muy confusos. Muy bien, ustedes son excelentes. Recordemos que la noticia debe ser súper clara y fácil de leer. Veamos el título de otra. Maestra, eso es muy confuso y creo que es muy largo el título. Exacto, parece un trabalenguas. Debemos recordar que mientras más sencilla y clara esté la noticia, más fácil nuestros lectores entenderán. Continuemos. El contenido de una noticia debe responder a las siguientes preguntas. En la escuela periodística les llaman las 6 W. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Se les llama las 6 W porque al traducir estas palabras al inglés, todas tienen la letra W. Esta estrategia de las 6 W se utiliza para muchas otras cosas. Incluso te ayuda a recordar la idea principal de un texto leído. ¿Se animan a escribir una noticia conmigo utilizando las 6 W y las pautas antes mencionadas? ¿Están listos? ¡Estamos listos! Muy bien, pues muy bien. Primero veamos. Los 1000 años del castellano. Los reyes de España han presidido los actos conmemorativos del milenario de la lengua castellana en el monasterio de San Millán de la Cogolla, La Rioja. El motivo de la celebración es el de conmemorar los 1000 años que aproximadamente han transcurrido desde que se compusieron. En el monasterio riojano de San Millán, las glosas emilianenses, primer testimonio que conservamos escrito en nuestra lengua. Mientras en el interior del monasterio tenían lugar los actos académicos con importantes discursos del rey y de otras personalidades. En el exterior, cientos de personas celebraban el acontecimiento con una verdadera fiesta popular al aire libre. ¿A quién le sucedió? A los reyes de España. Muy bien. Veamos entonces qué le sucedió. Sucedió que ellos han presidido los actos conmemorativos del milenario de la lengua castellana, es decir, que han celebrado actos de celebración de nuestro idioma. Muy bien. Veamos. ¿Cuándo sucedió? Sucedió el 14 de septiembre de 1977. ¿Dónde sucedió? Sucedió en el monasterio de San Millán, en La Rioja. Parece ser España. Muy bien, correcto. ¿Por qué sucedió? Sucedió porque es el cumpleaños número 1000 del primer escrito en la lengua castellana, o sea, de nuestro idioma. Correcto. A ver, ¿y cómo sucedió? El rey y otras personalidades ofrecían discursos, mientras en el exterior se celebraba con una fiesta. Muy bien. Han hecho un súper trabajo. Ahora, veamos un poco más de esa información sobre la noticia. Esta vez, aprenderemos sus partes. Ahora debes considerar las partes de la noticia. Primero, el titular. Destaca lo más importante de la noticia. Luego, la entrada.
resume la noticia y responde a las preguntas básicas. Finalmente, el cuerpo. Es el texto y narrará los acontecimientos en orden de importancia. Primero lo más importante. Copiado. Eso está muy claro. El titular, la entrada y el cuerpo. Bien, ahora identifiquemos estas partes en la siguiente noticia. ¿Están preparados? Claro, maestra. Sí, listos. Bien, pues esta es la noticia. Aquí pueden ver las partes. Está muy fácil. Podemos buscar nuestra propia noticia y sacar las partes, maestra. Claro, eso está muy bien. Búsquenla, vamos. Esta es, maestra. Mire qué fácil. Ahora les puedo poner sus partes, después de escuchar su explicación sobre las partes de una noticia. El titular es Niños al rescate. La entrada es Brigada de Niños busca un hogar para animales sin casa. Y el cuerpo, pues es todo el texto debajo. Asombroso. Lo han hecho estupendo. Ahora necesitamos aprender algunas palabras claves y muy importantes para poder escribir noticias. Estas son los conectores de orden o secuencia. Los conectores de secuencia o de orden son nexos que se encargan de establecer una conexión de tipo temporal y pueden ser utilizados para establecer una relación de sucesión entre diferentes oraciones, añadir ideas o iniciar y finalizar un texto. Por ejemplo, primero, cada integrante del grupo debe presentar. Relaciones entre dos oraciones, secuencia y orden. Bien, entendido. Correcto. Los conectores son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones o enunciados. El uso de conectores favorece la lectura y la comprensión de los textos, ya que aportan coherencia y cohesión. Por ejemplo, los países estaban de acuerdo con el tratado, pero al poco tiempo comenzaron las discusiones y los roces diplomáticos nuevamente. O estábamos preparando una torta con Marta para tu cumpleaños y al mismo tiempo tú estabas en casa de Paula preparando otra torta. Bien, ahora vamos a ver una lista de estos conectores. Luego, quisiera que me den algunas oraciones con estos. ¿Están listos? ¡Sí! Bien, veamos. Pues estas son algunas oraciones, maestra. 1. Para poder tener buenos resultados en el partido, ahora debemos entrenar con mucho esmero. 2. El empleo que tienes ahora es mucho mejor que el anterior. 3. Esa novela no me parecía interesante al principio, pero me gustó al final. 4. En nuestras últimas vacaciones conocimos las montañas rocallosas. Sé que mi hermana Mariela no estaba muy contenta, pero al final le gustó jugar con la nieve. Bien, para poder hacer nuestra noticia más interesante y para poder contar los hechos en el orden o secuencia en que sucedieron, utilizaremos estos conectores de orden. ¿Podrían explicarme un poco lo que hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos sobre el texto periodístico llamado La Noticia y es importante porque nos ayuda a saber e informar cómo ocurrieron los hechos de forma clara. También vimos que la noticia, para que sea muy buena, debe responder a las 6 W. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Muy bien. ¿Qué más han aprendido? Finalmente aprendimos sus partes, el titular, la entrada y el cuerpo. Que es muy importante usar conectores de secuencia para ordenar los hechos de la noticia. Además, que la noticia no puede tener repetición, debe ser corta, breve y clara. Excelente. Gracias por acompañarnos. Ahora el turno es de ustedes para ir a su cuadernillo en el día 4 a la actividad 7, titulada Completo la noticia. Y realiza la tarea 1 y 2.
Lee muy bien las instrucciones y completa esta parte de la actividad 7. No se vayan, seguiremos jugando a los periodistas. Les esperamos, pues será muy divertido. ¡Qué gusto que sigas conectado! Nos alegramos mucho de que estés aquí. Hoy aprendimos sobre el texto periodístico, llamado la noticia. Y es importante porque nos ayuda a saber e informar cómo ocurrieron los hechos de forma clara. También vimos que la noticia, para que sea muy buena, debe responder varias preguntas. ¿Recuerdan? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Finalmente, aprendimos sus partes: el titular, la entrada y el cuerpo. Y que es muy importante usar conectores de secuencia para ordenar los hechos de la noticia. Además, que la noticia no puede tener repetición, debe ser corta, breve y clara. Sí, maestra, aprendimos muchísimo. Me encantaron las noticias que usted nos mostró. ¿Y ahora qué haremos? Esta vez nos toca escribir una noticia juntos. Bueno, tenemos un pequeño problema. En el editorial del periódico escolar hay una noticia que no ha sido terminada y al parecer sus partes están fuera del lugar. Como hemos repasado todos los temas referentes a la noticia en el bloque anterior, ¿qué les parece si ayudamos a completar la noticia incompleta? ¡Manos a la obra! ¡Sí! Bien, chicos, aquí tienen la noticia. Mírenla aquí. Está desorganizada. Vamos a tratar de ordenarla. Para esto, necesitamos recordar las preguntas claves en una noticia. Primero, utilizaremos estas 3 preguntas de las 6. ¿A quién le sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Y cuándo sucedió? Bien, vamos a ver esta video noticia que también puede ayudarnos a terminar de completar la nuestra. John Glenn, el primer astronauta estadounidense en orbitar alrededor de la Tierra, murió a los 95 años después de batallar durante mucho tiempo con su salud tras sufrir un infarto. El gobernador de Ohio, John Kasich, informó de su fallecimiento a través de un mensaje de Twitter en el que lo erigió como héroe y pidió mirar al cielo para saludar sus extraordinarias travesías. Nacido en 1921, Glenn era uno de los astronautas más celebrados en Estados Unidos, con una carrera que incluyó 2 vuelos espaciales, 24 años como senador por Ohio y un intento de competir por la presidencia en 1984. Además, fue el primer estadounidense en orbitar alrededor de la Tierra en 1962 a bordo de la cápsula Friendship 7 Mercury, misión de la que era el último sobreviviente. John Glenn volvió a hacer historia en 1998 al convertirse con 77 años en la persona más mayor en volar al espacio a bordo del transbordador Discovery. En 1999 recibió el Premio Príncipe de Asturias de España a la cooperación internacional, mientras que en 2012 Barack Obama le entregó la Medalla de la Libertad, el máximo honor civil del país. Ahora leamos y busquemos la respuesta. ¿A quién le sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Y cuándo sucedió? Párrafo 1. Durante el vuelo, el astronauta pudo utilizar mandos manuales y no experimentó dificultad alguna para conducir su nave. Párrafo 2. El Friendship 7 amerizó a menos de 65 kilómetros del sitio previamente calculado, al este de las Bahamas. Antes de ser rescatado por un navío, el astronauta tuvo que esperar pacientemente en su cápsula mecida por las aguas. Párrafo 3. La cápsula espacial Friendship 7, a bordo de la cual viajaba Glenn, recorrió una distancia aproximada de 129.000 kilómetros a una velocidad media de 28.000 kilómetros por hora,
se alejó de la Tierra un máximo de 260 kilómetros. Párrafo 4. El teniente coronel John H. Glenn ha realizado hoy un vuelo orbital de 4 horas, 56 minutos y 26 segundos, en lo que constituye el primer vuelo tripulado que los norteamericanos realizan en torno al globo terrestre. Bien, entonces podemos buscar el párrafo que tiene estos datos y colocarlo de primero. Maestra, el párrafo que inicia con teniente coronel, ese es el primero. Bien, continuamos por favor. Recuerden las siguientes 3 preguntas. ¿A quién le sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Y cuándo sucedió? Sí, el segundo párrafo tiene información de dónde le sucedió. Y esto fue en la cápsula espacial Friendship 7 y sucedió porque se alejó de la Tierra. Bien, así que el segundo párrafo para ordenar nuestra noticia es el que empieza diciendo la cápsula. Muy bien, continuemos. Luego sigue el tercero. Ese es el párrafo que dice durante, porque ahí explica cómo le sucedió. Dice que John no tuvo dificultades y que pudo manejar bien la nave. Así que ese es el tercero. El que dice durante. Bien, y durante es un conector de orden, ¿recuerdan? Sí, maestra, pero también hay otro párrafo que da más detalles de cómo sucedió. Pues él aterrizó en el agua y tuvo que esperar con paciencia a ser rescatado. Ese es el último y cuarto párrafo, que inicia diciendo el Friendship 7. Muy bien. Hemos terminado con el cuerpo de la noticia, pero nos falta algo más. Debemos ponerle el titular y decidir cuál sería la entrada o entradilla, ¿recuerdan? Sí, propongo que le pongamos como titular John Glenn, pionero del espacio. A mí me gusta como titular el Friendship 7. Muy bien, excelente labor con los titulares, cortos, precisos y breves. Y ahora, la entrada. Recordemos que también se le llama copete o lead. La entrada es el párrafo inicial de una información que se separa y se distingue del resto del trabajo para describir de manera breve y objetiva un hecho. Y es en sí mismo un texto informativo, en este caso, en la noticia. El objetivo de la entradilla es complementar al título y mantener el interés del lector, introduciendo nueva información general. La información que introduce se encuentra desarrollada en el cuerpo de la noticia, por lo que actúa como resumen. En la escritura de la entradilla se utiliza el esquema de la pirámide invertida, es decir, comenzar por los hechos más importantes para acabar con los más secundarios o menos importantes en el desarrollo de la noticia. La entradilla se puede realizar desde varios enfoques, y aquí presta mucha atención. Desde el enfoque descriptivo, introduce la noticia describiendo a una persona, un hecho o un lugar, muy utilizados en entrevistas. También desde un enfoque anecdótico, empieza contando una historia sobre una persona o un hecho. Enfoque narrativo, se relatan los hechos para que al lector le dé la sensación de que está viviendo la noticia. Enfoque con énfasis en una persona. Enfoque de pregunta. Enfoque también de sorpresa. Tratan de sorprender utilizando el misterio o la ironía. A ver, maestra, intentaré hacer una entradilla con énfasis en las personas. Esta es: el astronauta norteamericano fue el primero en orbitar en torno a la Tierra el 20 de febrero de 1962. Muy bien. Bueno, maestra, intentaré hacer una entradilla narrativa. Bien. Esta es: el 20 de febrero de 1962 se lanzó Friendship 7. La misión convirtió a John Glenn en el primer astronauta estadounidense en orbitar la Tierra. También estableció a Estados Unidos como un campeón de carrera espacial. Ahora, con todo lo aprendido, vuelve a tu cuadernillo a la actividad 7 titulada Completo la noticia y realiza la tarea 3.
Para completar esta tarea debes recordar todo lo que aprendiste sobre la escritura de una noticia. También recuerda ensayar el cuerpo de la noticia en hoja borrador. Luego, lee la noticia en voz alta. Revisa si se entiende lo que quieres decir. Y escribe la versión final de tu noticia para entregar a tu maestra o maestro. Bueno, muchas gracias por ayudarme en esta aventura y esforzarse como lo han hecho. ¿Qué nos llevamos en nuestra mente? Pues maestra, todo lo que usted nos explicó hace un rato. Sabemos escribir una noticia con titular, entradilla y su cuerpo. Recordamos que las preguntas que se usan para escribir la noticia nos ayudan a organizarla. Genial. Creo que ustedes van a ser unos tremendos periodistas. Les propongo seguir trabajando duro como hasta ahora lo han hecho y seguir con las actividades del cuadernillo. No se vayan, vamos por más aprendizaje. Ya estamos de vuelta. ¡Qué gusto que sigas conectado! Ahora repasemos un poco lo que vimos antes de irnos a la pausa. Aprendimos a escribir una noticia con titular, entradilla y su cuerpo. Identificamos algunos de los conectores de orden y recordamos que las preguntas que se usan para escribir la noticia nos ayudan a organizarla. Sí, maestra, aprendimos muchísimo. Ya casi nos estamos convirtiendo en periodistas. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué vamos a aprender? Bueno, ahora vamos a resolver otro pequeño problema. ¿Recuerdan a nuestro amigo el veterinario? Sí, maestra. Bueno, él tiene un pequeño problema y debemos ayudarlo. Dice que necesita calcular algo sobre las carreras de ponis. Pues su jefe le puso esta tarea. Juan, nuestro amigo veterinario, quiere saber cuánto tiempo tarda un pony en terminar la carrera. Buscando por internet, encontró que el promedio es de 10 a 15 minutos, pero eso no es lo suficientemente específico para él. Quiere saber más detalles sobre esta. Le dice su jefe, así que busca esa información. Bueno, tienes que restringir tus búsquedas. Yo sugeriría que te fijaras en la clasificación final del 2010. Luego de eso puedes crear una tabla de frecuencias y un histograma. Muy bien, esa es una buena idea, dice nuestro amigo veterinario. El veterinario comienza su investigación en el sitio web de las carreras de ponis. Toma nota sobre el número de minutos que les tomó a los ponis terminar la carrera de 2010. Un pony tardó 8 minutos. 18 ponis tardaron 9 minutos. 16 ponis tardaron 10 minutos. 6 ponis tardaron 11 minutos. 9 ponis tardaron 12 minutos. Y 4 ponis tardaron 13 minutos. El veterinario quiere organizar estos datos en una tabla de frecuencia y de conteo. Sin embargo, se ha quedado atascado en la forma de hacerlo. ¿Sabes tú cómo hacerlo? Maestra, creo que necesitaremos ayuda para hacer eso. Bien, pues en este bloque te enseñaré todo sobre la creación de tablas de frecuencia y de conteo a partir de datos dados. Al final, entenderás cómo ayudar a nuestro amigo veterinario. Sí, maestra, no sabía que se hacían carreras de ponis. Bueno, ahora vamos a trabajar en eso. Presten mucha atención y vamos a tomar notas. Lo primero es que una tabla de conteo y una de frecuencias, ambas forman una manera de resumir los datos. Estas representan el número de veces que un valor de datos se repite. Esta tabla de conteo y de frecuencia se crea haciendo una tabla con 3 columnas separadas. Primero está la columna designada para los intervalos. La cantidad de intervalos está determinada por el rango de los valores de datos. Si el rango de los valores no es tan grande, los intervalos serán pequeños.
Si el rango de valores es grande, los intervalos serán más grandes. Es importante que los intervalos sean de igual tamaño y no se superpongan. Después se crea otra columna para los resultados contados. Aquí es donde cuentas el número de veces que aparece un valor de datos en cada intervalo. Por eso se llama también tabla de conteo. Finalmente, en la última columna, agregas las marcas de conteo para determinar los resultados de frecuencia. ¡Wow, maestra! Pero qué interesante esto de las tablas de conteo y frecuencia. Son muy útiles. ¡Qué bien! Así es, son muy útiles. Se usan para establecer las cantidades y ordenar los datos. Veamos un ejemplo. Se pidió a 20 personas que indicaran el número de horas que duermen cada noche. Los resultados de la encuesta son los siguientes: 7, 8, 6, 9, 10, 12, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 6, 7, 8, 10, 11, 9, 7. Paso 1. Haz una tabla con 3 columnas separadas. En este caso, no hay una amplia gama de valores de datos, por lo tanto, los intervalos se muestran de a 1. Paso 2. Mirando los datos, cuenta el número de veces que se repite un valor. Paso 3. Agrega las marcas de conteo para registrar la frecuencia. Bien, ahora tengo preguntas para ustedes. ¿Cuántas horas descansan las personas que menos duermen? Solamente duermen 5 horas. Y es solo una persona la que dijo que dormía esa cantidad. Excelente. ¿Cuántas horas descansan las personas que más duermen y cuántas personas son las que más duermen? Duermen 12 horas y eso lo hacen solo 2 personas. Realmente yo no sé cómo duermen tanto. Yo tampoco, pero muy bien. Un reto ahora para ustedes. ¿Cuántos duermen entre 8 y 10 horas? Muy fácil, maestra. Solo debemos sumar las cantidades de personas que duermen 8, 9 y 10 horas. Es decir, 3 sumado más 3 sumado más 3. Lo que nos dice que 9 personas duermen entre 8 y 10 horas. Entendido y muy fácil. Creo que ya yo sé cómo podemos ayudar a nuestro amigo el veterinario. ¡Maravilloso! ¿Se animan a hacerlo? Bueno, déjenme ver cómo lo harán. Pues primero hacemos la tabla con 3 columnas. Una que diga minutos, otra que diga resultados de conteo y la otra que diga frecuencias. Luego vamos viendo los intervalos, que son los minutos que duran los ponis corriendo. También con los resultados contados, el veterinario podrá calcular las frecuencias y saber qué cantidad de ponis dura determinada cantidad de minutos para terminar la carrera. Un ejemplo de esto sería que 18 ponis tardan 9 minutos en terminar la carrera. Ahora será bastante fácil para el veterinario responderle a su jefe. Mis queridos estudiantes, muchas gracias por explicarnos con tanto amor. Hemos aprendido mucho hoy y ahora vamos a repensar. ¿Qué aprendimos hoy? Vamos a resumirlo. Bueno, aprendimos sobre las tablas de frecuencia y conteo. Bien. Estas se usan para colocar y ordenar los datos y poderlos contar más fácil. Pudimos crear una tabla de conteo y frecuencias y ayudar al veterinario a organizar la información de carreras de ponis. Y también respondimos preguntas y ya podemos leer las tablas de conteo y frecuencia. Además, sabemos que una tabla lleva un registro del número de veces que un valor se repite y que se necesita una tabla con 3 columnas, una para los intervalos, una para los resultados contados y una para los resultados de frecuencia.
¡Excelente! Ya sí que están listos para ir a su cuadernillo a la actividad 8, titulada Organizar la información. En esta actividad completarás la tabla con la información que has recolectado durante estos 4 días y resolverás situaciones con esas cantidades. Además, analizarás la información que presenta un gráfico de barras. Recuerda escribir en una hoja tu producción final con las preguntas y sus respuestas de la tarea 2 y 3 para entregar a tu maestra o maestro. Ahora, vayan donde sus familiares y cuéntenle a cada uno lo que han aprendido en este tiempo. No se vayan lejos, aún falta más por aprender. Nos vemos después de la pausa. ¡Qué gusto que sigas conectado! Nos alegramos mucho de que estés aquí. En el bloque anterior aprendimos sobre las tablas de frecuencia y conteo. Estas se usan para colocar y ordenar los datos y poderlos contar más fácil. Pudimos crear una tabla de conteo y frecuencias y ayudar al veterinario a organizar la información de carrera de ponis. Además, respondimos preguntas y ya podemos leer las tablas de conteo y frecuencia. Sí, maestra. Aprendimos muchísimo. Me sorprendí mucho con lo de la tabla de conteo y frecuencias. Es fácil organizar las informaciones así. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué más aprenderemos? Aunque afortunadamente en casi todo el mundo nos hemos acostumbrado a hablar sobre los derechos y deberes de los niños, lo cierto es que no siempre los niños han tenido derechos, pero sí obligaciones. Hoy te hablamos de los derechos y también de los deberes de los niños. ¿Y cuáles son los derechos y obligaciones de los niños? ¿Alguien sabe? Bueno, no se preocupen, que ahora vamos a conocer a otro experto y le realizaremos otra entrevista sobre los derechos y deberes de los niños. ¿Sabes a quién se encarga de defender nuestros derechos y quién puede ayudarnos a que los demás cumplan sus deberes? ¿O cómo hacer valer estos derechos? Pues la señora abogada está aquí para ayudarnos a aprender más sobre los derechos y deberes del niño. ¡Oh, una abogada! Maestra, ¿podemos hacerle preguntas? Sí, claro. Y ahora vamos a conocerle y le realizaremos una entrevista. A ver, señora abogada, por favor, permita que mis estudiantes hagan dibujos y tomen nota de todo lo que se les va a ir explicando. Claro que sí, maestra. Muchas gracias por invitarme. Bien, ¿qué desean preguntarme? Hola, señora abogada. ¿Podría decirme qué es eso de los derechos y deberes del niño? Yo no sabía que tenía derechos. Pensé que solo tenía deberes y tareas que hacer, y muchas. Pues mi mamá siempre me dice, haz tus deberes. Pues, primero tengo que explicar un poco qué es un niño para llegar a la parte de los derechos. Bien, etimológicamente el término niño viene del latín infans, que significa el que no habla. Los romanos utilizaban este término para designar a las personas desde su nacimiento hasta los 7 años. El significado evolucionó a través de los siglos y las culturas hasta llegar a ser usado para nombrar al ser humano en la etapa que comprende desde su nacimiento hasta la adultez. Esta concepción del niño, sin embargo, era muy amplia y la definición de mayoría de edad variaba dependiendo de la cultura. La Convención de los Derechos del Niño del 1989 define el término niño de forma más precisa. Un niño es todo ser humano menor de 18 años, salvo que, en virtud de la ley que les sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. La idea detrás de esta definición y de estos textos referentes al bienestar infantil es que los niños son seres humanos dignos y con derechos. Lo que caracteriza a los niños es su juventud y vulnerabilidad.
El niño, al estar en proceso de crecimiento, no cuenta con los medios ni las herramientas necesarias para protegerse a sí mismo. El niño, por tanto, debe ser objeto de atención especial y una protección específica. Bajo estas premisas, han sido adoptados acuerdos que proclaman la protección del niño y sus derechos. ¡Wow! O sea que la ley nos protege también a nosotros los niños. Pues sí, mira, te cuento. Los derechos del niño fueron formalmente reconocidos luego de la Primera Guerra Mundial, con la adopción de la Declaración de Ginebra de 1924. El proceso de reconocimiento de estos derechos continuó luego gracias al trabajo de las Naciones Unidas y a la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. La admisión de los derechos del niño se concretó definitivamente el 20 de noviembre de 1989, con la aceptación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que representa el primer texto de compromiso internacional que reconoce legalmente todos los derechos fundamentales de los niños. En nuestro país existe el Código del Menor y sus normativas están contenidas en la Ley 136/03. Los derechos del niño son derechos humanos, es decir, que buscan proteger a los niños como los seres humanos que son. Por tratarse de derechos humanos, los derechos de los infantes están constituidos por garantías fundamentales y derechos humanos esenciales. ¡Wow! O sea que estos derechos son válidos en todo el mundo, no solo aquí en mi país. Y ya hace mucho que existen esos derechos. Pues sí, hubo una época tiempo atrás donde los niños no tenían derecho ni siquiera a un nombre. Muchos de ellos debían trabajar en condiciones de esclavitud. Podríamos pensar que esto ha ocurrido hace miles de años, pero la realidad es que en algunos países hasta la mitad del siglo XIX, los niños vivían en condiciones muy precarias, sobre todo los niños de clase media y baja. Y este trato tuvo lugar hasta la Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959, como ya nos dijo la señora abogada. Y allí se estableció que los niños tienen los siguientes derechos: derecho a la igualdad, derecho a tener un nombre, derecho a la libertad, derecho al amor, derecho a recibir un trato digno, justo y de respeto por todas las personas, derecho a aprender, derecho a una vestimenta, aseo y cuidados, derecho a una educación digna y gratuita, derecho a ser criados y recibir amor por parte de sus padres, derecho a cuidados y abrigo por parte de sus padres o tutores. Este acuerdo se estableció para que, más allá de lo que sucedía en cada hogar, pueda haber un marco y control social que proteja a los más pequeños. Transmitir estos derechos forma parte de un legado social que todos tenemos con ellos. Exactamente, maestra. Así mismo es. ¡Wow! Realmente increíble. O sea que tengo derecho a ser libre, a jugar todo lo que yo desee siempre, derecho al amor. Sorprendente. Es decir, que tengo derecho a que mis padres me amen mucho. Por supuesto, todos los adultos deben proteger y cuidar a los niños. Los derechos del niño toman en cuenta el carácter vulnerable de la niñez y expresan la necesidad de protegerlos y amarlos. Esto implica la necesidad de brindarles un entorno de protección, es decir, todos los niños deben ser apoyados, asistidos y protegidos contra cualquier abuso. A los niños se les debe brindar el tratamiento adecuado para enfermedades, acceso a una alimentación apropiada, el cuidado y la atención necesaria, la educación. Con relación a la libertad, puedes tener derecho a jugar, pero escucha, no todo el tiempo. Tienes deberes que cumplir también. Realmente, esta convención ha sido de gran ayuda para muchos niños alrededor del mundo. Cuéntenos ahora, señora abogada, ¿cómo es el tema de los deberes? ¿Cuáles son los deberes de los niños? Por supuesto, así como los niños tienen derechos, también es importante que ellos conozcan las obligaciones o deberes que tienen a nivel social. Deben obedecer a sus padres y respetarles siempre.
Es bueno que sepan que las organizaciones en la convención también propusieron unas responsabilidades que los más pequeños deberían cumplir, no solamente los derechos. Maestra, ¿se los puede decir, por favor? Claro que sí. Estas son: tener respeto por sus semejantes, es decir, respetarlos sin importar raza, condición económica, país de procedencia, sexo o alguna discapacidad o impedimento físico o mental. Tener respeto por las personas mayores, ya sean docentes, familiares o desconocidos. Esto favorece los lazos sociales. También proteger y promover los cuidados del medio ambiente. Cuidar y respetar la naturaleza. Respetar las opiniones y costumbres de otras personas, tanto niños como adultos. Reconocer, respetar, honrar la bandera y los símbolos patrios del país de origen de cada uno. Cuidar su cuerpo, pensamientos y sentimientos. Debemos mostrarles que ellos no deben dejar que ningún adulto les toque si ellos no lo desean y que ellos pueden cultivar un trato de respeto con ellos mismos. Los niños también tienen la obligación de respetar las conversaciones de los adultos. Deben decir siempre la verdad y actuar con justicia. Tener una conducta adecuada tanto en el hogar como en la escuela. Ayudar en los quehaceres del hogar. ¿Ayudar en los quehaceres del hogar? Por supuesto. Con mucha alegría ayudar a tus padres. Ellos trabajan para que crezcas sano. Tu deber es ayudarles también en casa con lo que te asignen. Muchísimas gracias, señora abogada. Realmente ha sido un buen trabajo el día de hoy. Chicos, ¿qué hemos aprendido en esta jornada tan especial? Aprendimos sobre los derechos de nosotros los niños y sobre nuestros deberes también. Me llamó muchísima la atención que estos derechos se hicieran para protegernos y cuidarnos y que son válidos en el mundo entero. Bien recontado y resumido. Realmente son muy valiosos esos derechos de nosotros los niños. Me gustó el recuento de la historia que hizo la señora abogada sobre la Convención de 1989 y el significado de la palabra niño, que quiere decir que no habla. Eso es interesante. Por eso los derechos se crearon para protegernos y darnos una voz. Hasta luego. Recuerda ejercer tus derechos, pero también tus deberes. Gracias por invitarme. Gracias a usted por venir, señora abogada. Bien, ahora repasemos brevemente todo lo que aprendimos en la jornada de hoy. Empezando la jornada, repasamos la noticia. Una noticia es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar a conocer y se refiere a un hecho novedoso ocurrido dentro de una comunidad y que merece su divulgación. Luego, repasamos también su función y estructura: titular, entrada o copete, cuerpo de la noticia, foto, pie de foto. Todo esto nos sirvió para terminar una noticia incompleta. Más adelante repasamos las tablas de conteo y tablas de frecuencia. Ambas se utilizan para resumir los datos y presentar el número de veces que un valor de datos se repite. Realizamos un ejercicio donde se le pidió a 20 personas que indicaran el número de horas que duermen cada noche y creamos una tabla de frecuencia para mostrar los datos. Por último, conocimos los derechos y deberes de los niños y las niñas con la señora abogada. Gracias por estar aquí y participar activamente en cada una de las actividades. Aprovecho para recordarles que deben trabajar en su cuadernillo para seguir aprendiendo. Nos despedimos con un fuerte abrazo a la distancia. Hasta luego.